Muy buenas noches, queridos hermanos y hermanas, donde se encuentran, reciben el amor, la paz, el consuelo de nuestro Señor Jesucristo. Esperando se encuentren bien en estos momentos, que ya estamos cumpliendo pues alrededor de 61, 62 días de esta cuarentena, la cual el Señor, pues como ya lo hemos aceptado, pues lo ha permitido en nuestra vida. Ya en 60 días, pues ya nuestro estilo de vida ha cambiado y siempre en la lucha. Todos y cada uno de nosotros pues está en esa lucha, está en ese trabajo arduo de soportar muchas cosas que muchas veces a la altura de este momento ya no se toleran, ya no se aguantan, pues ya no se resisten. Pero con la ayuda de Dios, con la ayuda del Señor, con las oraciones, con la palabra del Señor, pues todo eso es menos pesado. Esa carga la podemos llevar, como dice la Escritura, es una carga ligera, pero siendo tomados de la mano de Jesucristo. Con Él somos vencedores, dice la Escritura, con Él podemos vencer. De esa manera, hermanos, nosotros podemos salir de todo esto, resistir, soportar, como la Escritura nos invita, a ser firmes, a ser fuertes y valientes, queridos hermanos. Esto es el momento de Dios. Pues si yo alabo y bendigo a Dios por tu vida, hermano y hermana, por tu casa, tú has buscado un momento de Dios dentro del día. En este momento, en esta etapa que vivimos, hay que escoger los momentos de Dios, que son claves, queridos hermanos. Déjeme decirle que todos estos momentos, como el de ahora, que son los momentos de Dios para tu vida, es para llenarte, para saciarte, es para nutrirte, hermanos, porque todo esto se aguanta, se soporta con la ayuda de Dios. Todo esto es posible con la ayuda de Dios. Por eso es que nosotros debemos de ser firmes en este perseverar, en estos momentos de la búsqueda de la luz de Dios. Como decía una hermana, estos son los momentos de esa inyección que viene a curar, que viene a sanar pues todas aquellas tristezas, todas aquellas enfermedades psíquicas que están saliendo ahora, la desesperación, las ansiedades y todo ese tipo de cosas. Solo con la ayuda del Señor nosotros lo podemos hacer. Así es que alabo y bendigo a Dios por la decisión que ha tomado. Un saludo a todos, a cada uno de ustedes donde se encuentren en sus hogares. Que este sea el momento de Dios, el momento de tu vida, el momento también donde pues hay muchas respuestas, donde la luz del Señor pues llega a disipar toda oscuridad, toda confusión, toda duda, que pues llegan a nuestras mentes, a nuestros pensamientos. Qué bendición, hermanos, es contar con estos medios y pues con esta palabra bendita de Dios Santa, hermanos, que pues al terminar las asambleas como este día de jueves eucarístico, de comunión, de encuentro con nuestro Señor Jesucristo, pues uno queda más saciado, más satisfecho, hermanos, y eso nos ayuda para seguir adelante. Por eso, repito e insisto, son los momentos de Dios que usted va a ver, que esta siembra bíblica de conocimiento, de revelación de Dios va a servir para en la noche, mañana y todos los días, que a saber, queridos hermanos, cómo viene esta situación. Pues la Biblia dice que no hay que desesperarse ni afanarse, pues ni preocuparse por el día de mañana. El presente, como ahora, hermanos, es lo que debemos de atender. Amén, hermanos. Bien, quiero compartir un mensaje muy lindo, muy precioso, muy fundamental. Creo que más de alguna vez tú has escuchado lo que hoy vamos a leer, a reflexionar, pero lo vamos a través de la luz del Espíritu, pues a moldear en esta etapa que vivimos, que necesitamos mucho de la palabra de Dios, de esa fortaleza, sobre todo, de aclarar muchas cosas. Hermanos, que esto sea un fundamento para pararnos firmes y seguir adelante. Quiero que abran sus Biblias en el Evangelio de San Lucas, capítulo 19. San Lucas, capítulo 19. Versículos del 1 al 10. San Lucas, capítulo 19, versículos del 1 al 10. El tema se titula Jesús y Zaqueo. Jesús y Zaqueo. Dice la palabra del Señor. Jesús entró en Jericó y comenzó a atravesar la ciudad. Vivía ahí un hombre rico llamado Zaqueo.
jefe de los cobradores de impuestos para Roma. Este quería conocer a Jesús, pero como no conseguía verlo, porque había mucha gente y Zaqueo era pequeño de estatura, por eso corrió adelante y para alcanzar a verlo, se subió a un árbol, cerca de donde Jesús tenía que pasar. Cuando Jesús pasaba por ahí, miró hacia arriba y dijo: Zaqueo, baja enseguida, porque hoy tengo que quedarme en tu casa. Zaqueo bajó deprisa y con gusto recibió a Jesús. Al ver esto, todos comenzaron a criticar a Jesús, diciendo que había ido a quedarse a la casa de un pecador. Zaqueo se levantó entonces y le dijo al Señor: Mira, Señor, voy a dar a los pobres la mitad de todo lo que tengo, y si le he robado algo a alguien, le devolveré 4 veces más. Jesús le dijo: Hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque este hombre también es descendiente de Abraham, pues el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esta es palabra del Señor. Bien, queridos hermanos, esta historia y este suceso, como decía, pues quizás anteriormente ya lo habíamos reflexionado y visto. Y pues ahora hay que agarrarlo, asimilarlo, moldearlo, acoplarlo al momento presente en que vivimos. Esto es lo lindo de la Escritura. Esto es lo lindo, hermanos, de que la palabra no pasa de moda, hermanos. Siempre está y estará para nosotros, amoldada a la realidad, a las situaciones, a las circunstancias que el hombre vive, que los hijos de Dios, hermanos, afrontamos en este mundo, pues en esta tierra. Llega ese consuelo, se acopla. Eso es lo lindo de la palabra, que se acopla a cualquier necesidad de tu vida. Esa es una luz, hermanos, que va a dar esas salidas, que va a dar ese confort, hermanos. Este es lo misterioso, lo divino de la palabra de Dios, que es esa semilla, hermanos, que va a producir algo. Pero la historia hoy nos cuenta de una intervención, de una presencia de Jesucristo en 3 cosas, hermanos, donde voy a nombrar 3 aspectos o situaciones que en este acontecimiento histórico pues tuvieron que ser importantes para que este hombre llamado Zaqueo pues no solo conociera al Señor, como dice la Biblia, que tenía ansias de conocerlo, sino que lo recibiera en su interior, en su casa. Dice la palabra del Señor en el verso 1, como leímos, que Jesús entró en Jericó y comenzó a atravesar la ciudad de Jericó. Allí se dirigía Jesús con todo su equipo de apóstoles, discípulos y aquellas mujeres que le acompañaban, aquella comitiva evangelizadora que estaban ellos encargados de conllevar el mensaje de salvación a la humanidad. Jesús, dice la Biblia, entró en Jericó y comenzó a atravesar la ciudad. Mire qué importante estos aspectos, hermanos. Esta acción de Jesucristo. Jericó es una ciudad muy importante. En Jericó pasaron muchos acontecimientos. Jericó, dice la Escritura en el capítulo 6 de Josué, del libro de Josué, en el verso 1, que Jericó era llamada la puerta de entrada a la tierra prometida. Era así nombrada, la puerta de entrada a la tierra prometida. Así lo experimentó, así lo dictaminó Jesucristo en el capítulo 6 del libro de Josué, en el verso 1. Donde el pueblo del Señor, pues, estaba ahí afuera de esa ciudad. Y quería el pueblo, pues, llegar a su punto destinatario al final de esa tierra que Dios había prometido. Pero se toparon con las murallas, los muros de Jericó. Y dice la Biblia que, pues, Dios ordenó a Josué dar 7 vueltas. Y con el sonido de las trompetas de ese ejército, pues los muros cayeron. ¿Ya? Ese es un mensaje también muy profundo, muy lindo, que la palabra, pues, nos relata de ese acontecimiento pues milagroso, sobrenatural. Pero ahí, hermanos, estaban cerradas las puertas. No querían el acceso del pueblo de Dios, hermanos, y cerraron las puertas. Pero para Dios, hermanos, nada es imposible. Nadie se puede resistir. Dios es el Dios irresistible.
Y Dios ordenó a Josué y su ejército dar 7 vueltas, que sonaran las trompetas y los muros cayeron. Pero vea qué representa Jericó. Como dice el capítulo 6 de Josué, lo repito, pues era las puertas cerradas. Hoy quizás, hermanos, en la vida actual muchas veces nosotros somos ese Jericó, que cerramos las puertas a la presencia de Dios, a la entrada de Dios. Y Dios, hermanos, nos ha enviado a Jesucristo. Dios te ha enviado a su Hijo amado Jesucristo, para que entre en tu corazón, para que entre en tu Jericó, como lo dice el verso 1 del capítulo 19 de San Lucas. Jesús entró a Jericó. Nosotros debemos, hermanos, ser conscientes que Jesús debe de habitar, debe de estar, debe de morar en nuestros corazones. Que esa es la casa, que esa es la silla, que ese es el trono de Jesucristo. Porque muchas veces hay corazones que se cierran. Hay corazones como Jericó que construyen murallas para que no entre la presencia, para que no entre la verdad. Hermanos, que muchas veces no nos agrada, más cuando existe el pecado. No nos gusta la palabra de Dios porque viene a machacar, a reprender, a exhortar ese estilo de vida que no agrada a Dios y que debemos de abandonar, que debemos de cortar y desatar. Todos esos lazos, hermanos, todos esos gustos, todos esos apetitos, hermanos, que la carne tiene hacia el pecado. Por eso es que cada uno de nosotros debe revisar si tiene una ciudad, así como Jericó, que construye muros para que no entre la presencia del Señor. ¿Cómo hacerlo, hermanos? Deje que Jesús entre. Así como entró, dice el verso 1, entró, y mire qué precioso y qué exacta la Biblia, hermanos. La palabra que comenzó a atravesar esa ciudad. ¿Qué quiere decir? Que Él entra y atraviesa toda la ciudad. Se recorre toda la ciudad. Desde la entrada hasta la salida, desde el principio hasta el fin, hermanos. ¿Qué quiere decir? Que cuando el Señor Jesucristo entra en tu corazón, cuando el Señor Jesucristo entra en tu vida, Él va a recorrer toda tu vida. Primero hay que abrir las puertas. No encontrarse, como el pueblo encontró un Jericó con puertas cerradas. Pero para el Señor nada es imposible. Él las derribó esa muralla, porque era la entrada a la tierra prometida del pueblo de Dios. Primero debemos de revisar que no hay murallas, hermanos, que no hay impedimento, porque nos está costando en este tiempo, hermanos. Este tiempo es para que esos muros se caigan, para que esos muros sean derribados, hermanos. No vamos a tener otro retiro tan grande como el que tenemos ahorita, que no sabemos cuándo va a terminar. Pero todavía vemos personas que no hemos derribado, no hemos permitido que Dios entre, que Jesús entre a hacer cambios, a recorrer, hermanos, cada área, cada parte, a conocer tu interior, a conocer cómo pensamos, cómo actuamos. Jesús está dentro y Jesús, hermanos, también está revisando tu vida interior. ¿Y qué cambio estamos dando? ¿Qué le estás diciendo a Jesús? Jesús, ya no tengo este corazón tan cerrado, tan duro, tan orgulloso, tan vanidoso, tan prepotente a la presencia de Dios. ¿Qué cambios, qué conversión me estás dando? Mire, cuando Jesús entra no se va a quedar quieto. Entra, dice, a recorrer el interior, el pensamiento. Mire qué precioso. Así entró Jesús a Jericó. Él entra, dice el verso 1, y empieza a recorrer la ciudad. Y ahí, en la ciudad había un hombre, como nosotros, ¿ya? Muy afanado al trabajo, muy afanado a la vida y muy apartado del Señor. Acuérdense, antes de conocer a Jesucristo, antes de recibirle y empezar su proceso de conversión, que no ha terminado todavía, en usted y yo hay un proceso de conversión, de cambio, porque ahí está Jesús, ahí está ayudándonos, salvándonos, y ahí está, hermanos, diciéndonos que debemos de convertirnos ahora, porque el reino de los cielos es para nosotros ahora, hermanos, y dejar toda esa vida de pecado y volvernos a Cristo, a Jesucristo nuestro Señor. Dice que ahí vivía un hombre llamado Zaqueo. ¿Quién era Zaqueo? Era un hombre, vamos a hablar de su currículo. Era un hombre de pues mucho poder. ¿Por qué digo poder? Porque igual que en estos tiempos, en aquellos tiempos, el dinero daba poder para comprar, para mandar, para tener, hermanos, para estar bien. El mundo piensa así, los humanos pensamos así. Y entonces Zaqueo era un publicano, dice la palabra de Dios, que era un cobrador de impuestos para Roma, trabajaba para el ejército, para el imperio romano. Y entonces él era jefe, y bajo
su potestad tenía varios cobradores de impuestos, o sea, como que era el gerente, ¿verdad?, de cobro del impuesto de Roma. Y dice que él era, pues, ese publicano, ese cobrador de impuestos, que no caían bien en aquel tiempo, ¿verdad? No caían bien porque cobraban, ¿verdad?, a la persona los impuestos, y muchas veces no los tenía. Y Zaqueo tenía algo adicional. Mire cómo era Zaqueo. No solamente cobraba, recaudaba los impuestos para el Imperio Romano, sino que él caía doblemente mal, porque cobraba un poquito más, se lo estafaba, ¿verdad? Él subía la cuota. Ese era, según los estudios, el tipo de actitud, el tipo de vivir, ¿verdad?, de modo de vivir de Zaqueo. Se estafaba a la gente, ¿verdad?, se sobrepasaba, pero como era el jefe nadie decía nada. Él daba a Roma lo que tenía que dar y él se quedaba no solo con su parte, sino con un agregado más. Le cobraba más todavía de lo que tasaban para el cobro de los impuestos. Así era la vida de Zaqueo. Ese era su trabajo, su negocio, su profesión, pues, y recaudaba, ¿verdad?, más que los demás, y tenía sus comodidades, ¿verdad? Tenía quizás, ¿verdad?, su comodidad en su casa, su comida, todo lo que podía dar el dinero, ¿verdad?, en aquellos tiempos de lujos. Así era Zaqueo, pero también tenía característica física, y dice que Zaqueo era bajo de estatura y también, pues, bajo de moral, ¿verdad? Él no tenía corazón. Había, me imagino, gente, pues, pobre, y no le importaba cobrar, ni bajaba cuotas, ni dispensaba, ¿verdad?, moras, ni nada, ¿verdad? Él era bajo de estatura y bajo de moral, ¿verdad?, de sentimientos, de corazón. Mire qué difícil, pero ahí estaba Jesús. Ahí estaba casi cerca Jesús, un hombre, pues, a un estilo de vida muy lejos del Señor. Y pues, hermanos, atesorando, ¿verdad? Lo más importante era hacer dinero. Y ahí estaba, ¿verdad? Pero Jesús entra, y cuando Jesús entra, revoluciona todo, cambia todo. Y me imagino que cuando Jesús entró a Jericó, empezó la bulla, que ahí venía el Hijo de Dios, que ahí venía el Mesías, que ahí venía el médico de médicos, que ahí venía el abogado que nos defiende, que ahí venía el dueño del oro y la plata, que ahí venía, hermanos, nuestro consolador, nuestro ayudador, el Salvador, Jesucristo, el que cambiaba vidas, hermanos. Y entonces me imagino que las multitudes seguían a Jesús, lo buscaban a Jesús. Pero ahí entró, hermanos, quizás como aquella inquietud en este hombre al ver que quizás iba a cobrar impuestos y la gente no estaba. Y preguntaba dónde estaba la gente, anda buscando a Jesús. Quiere ver a Jesús, ¿verdad? Y ese era el momento. Quizás Zaqueo andaba queriendo recaudar los impuestos, pero toda la gente pues estaba, permítame, no le voy a pagar porque ahí viene Jesús, y era más importante Jesús. Y entonces todo eso fue entrando. Como ahora, hermanos, ¿qué es más importante ahora? Ante esta pandemia, ante esta situación, mire cómo están los casos de repunte aquí en el país. Cada día va más, hermanos, para arriba el índice, hermanos, de contagio. Y entonces, ¿qué es más importante? Hermanos, tenemos 24 horas del día para buscar tiempos de Dios, como le decía en la introducción, tiempos del Señor. Esa gente, hermanos, tenía, igual que nosotros, muchas necesidades. Estaba oprimida, estaba decepcionada, estaba con ansiedades, hermanos, estaba triste, no tenía los recursos. Pero la llegada de Jesús a una ciudad como Jericó, en los tiempos, hermanos, fue fundamental, fue excepcional, fue sorprendente, hermanos, que toda la gente se volcó, toda la gente. Pero muchas veces sabemos, ahorita en estos 60 días, hay actitudes de Zaqueo. Nos preocupamos más por lo material, por tener, hermanos, porque no teniendo, ya somos otros. No teniendo el dinero, no teniendo los recursos, no teniendo la comida, hermanos, cambiamos. Hermanos, nos cambia la mente, nos cambia el sentimiento, nos cambia la pasión, hermanos. Y viene la decepción, y viene la tristeza, y viene la agonía, y viene la desesperación. Y apartamos al Señor. Esta gente volcaba a buscar a Jesús. Nosotros debemos de aprovechar estos tiempos para volcarnos, hermanos. Tenemos casi 24 horas del día, casi todos. Algunos trabajan, algunos pues hacen sus quehaceres, pero hoy es cuando, hermanos, el día que salgamos mañana, que todo vuelva a la normalidad, decimos, ¿verdad?, que todo va a ser normal, pero va a costar esto. Hermanos, ya no vamos a tener estos tiempos, porque va a haber un afán en la actividad, en el trabajo, hermano.
en recomponer, en construir muchas cosas. Pero ahorita, hermanos, seamos como esa gente que se volcaba y no como Zaqueo, que se preocupaba por los bienes materiales, por atesorar, por tener. Pero, hermanos, no hay nada imposible para Dios. Nadie se puede resistir al llamado, a la luz de Dios. Ahí estaba Zaqueo. Entonces Zaqueo, me imagino que empezó a decir, todos van, ¿qué es lo que tiene este Jesús? Que todos lo buscan, todas las puertas cerradas, todos en las calles. Ya que Jesús dice que atravesaba las ciudades, andaba por las calles, hacía su procesión, detrás venían los discípulos, los apóstoles, venían los seguidores de Jesús. Y me imagino que lo esperaban, dicen que por aquí va a pasar, dicen que por ahí viene. Entonces la gente salía, hermanos, a las calles, a los andenes, como decimos allá en mi pueblo en Oriente, a las aceras. Ahí la gente, hermanos, esperaba que Jesús pasara, porque sabía que el paso de Jesús en su vida iba a significar mucho. Hermanos, Jesús está pasando por ahí. Jesús está pasando ahí por tu casa. Jesús está pasando ahí enfrente de tu vida. Jesús está pasando en tu pensamiento. Ahorita está pasando Jesús. Hermanos, ahorita está pasando la palabra de Dios. Ahorita está pasando la revelación de Dios. Está llegando a tu pensamiento. Jesús no se está quieto. Jesús se atraviesa, dice. Y entonces solo hay que esperarlo, hermanos. Y hay que recibirle. Son dos aspectos fundamentales que deben de despertar ahora. Esperar en Jesús y recibir de Jesús. Eso es lo que nos queda, hermanos. Eso es lo que nos queda. El mundo ya está colapsando. El mundo está difícil, hermanos. No hay, hermanos, entendimiento de estas cosas. No se comprenden. Mire la etapa que vivimos aquí en el país. Y en todos los países, hermanos, donde hay más, hermanos, discusión. Hermanos, hay más pleitos de los gobiernos, de las autoridades, hermanos. Y no hay una búsqueda. Me gustó las palabras de Monseñor Alas un día de esto, un llamado a la unidad, al entendimiento, y acuérdese que eso es espiritual, pero la carne no quiere la unidad, no quiere el entendimiento por el bien común que es el pueblo de Dios, hermanos, es la población, es la humanidad. Pero mire los tiempos que vivimos, son tiempos bien difíciles, hermanos, pero muchas veces, hermanos, nosotros no caemos en la cuenta que el Señor, y que estamos en un Jericó difícil, hermanos, que debemos de salir al encuentro, debemos de buscarle. La gente salía, dice, y ahí donde viene, ¿verdad? Quería conocer a Jesús. Zaqueo quería conocer a Jesús. Eso era lo primero. Él solo quería conocerle, imagínense. Quiero ir a verlo, quiero conocerlo. Él ya tenía noticias de los milagros que hacía, de lo sorprendente que eran sus mensajes. Cómo tocaba, cómo ministraba, hermanos, cómo quedaba la gente. Entonces él tenía un conocimiento y él dijo, solo quiero conocerle, solo quiero verlo, ¿verdad? Y hasta de lejos, solo esa era la intención. Pero muchas veces esas son las intenciones. Óigame bien, yo no sé cómo está tu vida, yo no sé cómo estás tú, hermano y hermana, necesitado de muchas cosas que solo Dios tiene respuesta. En tu situación psíquica, psicológica, miedo, ansiedad, depresión, tristezas, insomnios, ¿cómo están? Yo tengo muchos hermanos y hermanas que me dicen, hermano, no puedo dormir, no puedo conciliar. No hay paz en el interior, no hay paz. Hay más susto, más miedo, más terror, más incierto, hermanos. Eso es tremendo. Mira lo que hemos llegado. Yo no sé cómo tú te encuentras también de tu salud. Todo esto afecta económicamente, cómo están tus finanzas. No sé cómo está tu refrigeradora, cómo está tu mesa, cómo están tus relaciones en la casa. Hermanos, son tiempos difíciles de roce, de pleito, de discusión. Ya no soportamos esto, hermanos. Entonces hay que sacarlo. Y muchas veces se saca erróneamente, discutiendo, desquitándonos, desahogándonos, hermanos, esta molestia, esta ira con otros. Y muchas veces con los hijos, en el maltrato. Y estas son las realidades. Primero Dios no sea eso en tu casa, en tu vida. Pero esto es lo que se mueve. Así estamos, hermanos. Y ha llegado el momento de salir al encuentro, de salir como esta multitud a buscar a Jesús. Y lo que hizo Zaqueo, quería conocerlo, dice, esa era la intención. Pero como no conseguía, ¿vea? No podía, hermanos, ¿vea? ¿Debido a qué? Que dice la Biblia, pero no conseguía verlo porque había mucha gente y Zaqueo era pequeño de estatura. Donde él llegaba, hermanos, encontraban una fila de personas que ya estaba posesionada, hermanos, para recibir, para encontrarse con Jesús.
y eran más altos que Zaqueo. Y Zaqueo quería, con permiso, deme permiso, y no le daban, porque nadie quería perderse ese momento. Mire qué importante. Aquella gente no daba chance porque era el chance, el tiempo de ella. Y no podía. Y Zaqueo quizás quería abrir camino ahí para ser del frente, de adelante, hermanos, pero no le daban ese permiso, no le daban esa oportunidad, porque nadie se quería perder, quería ver lo mejor, quería la mejor toma de Jesucristo, quería presenciar, y ya tenían tiempo de estarlo esperando. Yo no sé cuánto tiempo tú tienes de esperar un milagro, una respuesta del Señor, pero creo que en esta noche, si tú despiertas en fe, si el Espíritu Santo nos ayuda, ese es el tiempo donde puedas ver la gloria de Dios, la respuesta de Dios, el poder de Dios sobrenatural sobre tu vida, sobre aquella enfermedad que ya no resiste tu cuerpo, sobre aquella tortura física o mental, hermanos, que estamos pasando, para que tú puedas ser libre. Zaqueo, donde llegaba, no podía ver. Me imagino, saltaba, no podía. Esa era una barrera como la de Jericó, hermano. Él quería entrar ahí, hermano, abrir camino, pero no podía. Esa es una parte. La primera era Jericó, estaba el otro protagonista, que era Zaqueo. Él quería conocerle, insistió, pero no se dio por vencido. Mire cómo es, como decía, solo basta el querer, hermanos, para que Dios haga lo demás. Solo basta el querer. Yo quiero leer la Biblia. Ese es el arranque, es el inicio. Un carro para caminar tiene que arrancar primero, porque apagado no camina. El arranque es el yo quiero. Yo quiero servirle, yo quiero orar, yo quiero rezar, yo quiero cambiar, hermanos. Ese es el arranque. El Espíritu viene, hermanos, y tomas ese querer. Nadie a la fuerza, nada. Pero Zaqueo se hubiera dado por vencido, como quizás muchos ya nos dimos por vencido. Muchos, la decepción es más alta, el miedo es más alto, hermanos. La falta de recursos es más alta. Entonces ya no, desistimos. Zaqueo se hubiera dado la vuelta y se hubiera ido a ver una película, una serie. Zaqueo se hubiera ido a escuchar música. Pero no, él quería, hermano, de corazón quería ver a Jesús. Hermano, por mucha barrera, por muy grande que sea la montaña, persiste y insiste en esa comunión, hoy el juego eucarístico, en ese encuentro, hermanos, en esa comunión íntima con Jesucristo el Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores. No te des por vencido, busca, sigue buscando, sigue tocando, sigue pidiendo, sigue orando, porque Dios ve tu querer, Dios ve tu intención desde lo más profundo del corazón. Eso sí lo ve Dios. Tú quizás dices, ya no aguanto mucho tiempo, ya ha pasado tiempo. No desistas, sino al contrario, que esta palabra y este día te dé la fuerza de la persistencia, de la perseverancia, de ir, hermanos, porque va a haber un momento, va a haber un lugar, va a haber un medio, hermanos, que Dios mismo va a permitir para que suceda lo que tiene que suceder, y que tú con ansias, y que tú, hermanos, te deleitas pidiéndole, orándole al Señor para que todo esto cambie y todo sea a favor de tu vida. No se dio por vencido Zaqueo, y eso es digno de admirar y de, hermanos, imitar. No se dio por vencido. No me imagino que una vez insistió, aquí, allá, con permiso, denme permiso, nada. No le dieron permiso para nada. Más que caía mal, más que no era del agrado de la gente, por allá se la desquitaban. No, andate. No, vos no sos buena gente, así que no vamos a ser buena gente. Mire, todo eso lo vivió Zaqueo. Era para enojarse e irse. Como muchos quizás estamos enojados con la vida, con los tiempos que vivimos, hermanos, con lo que comemos, pero hay que dar gracias a Dios porque comemos, porque hay familias, hermanos, que no tienen que comer, no tienen que alimentarse, y eso es triste, hermanos. Pero Zaqueo insistió, y dice la palabra de Dios en el verso 4, por eso corrió. Fíjese, era tanta la necesidad que no dio pasos, no fue lento, sino deprisa. Hermanos, no esperes más. Que este día sea fundamental, que esta noche, que la madrugada de mañana, viernes, sea fundamental en tu vida, y corre a doblar rodillas, a orar, a buscar. Y corre todos los días, ora todos los días, lee todos los días, hermanos, corre a Jesús todos los días. A Jesús no, más lo que estamos necesitados, no podemos ir de paso lento. Hay que ir corriendo. ¿Qué quiere decir eso? Que no es la misma fuerza, que no es
el mismo desgaste, que es un más esfuerzo. Caminar hay un esfuerzo, pero correr hay más de ese esfuerzo, porque tiene que dar más energía, tiene que esforzarte más, hermanos, para llegar, para conquistar. Muchos estamos necesitados, pero no te levantas a orar. No haces obras que agraden a Dios. No haces cambios de tu vida, dejando la vida del pecado, la vida vieja, y dando una vida, un rostro nuevo a Jesús. No hay conversión. Pero este hombre dice que si corrió delante para alcanzar a verlo, y no, hermano, corrió y no encontró nada. Lo único que encontró fue un árbol, vio un árbol, dice, y cerca de donde Jesús iba a pasar, ahí estaba ese árbol. Y él, hermanos, se sube. Verso 5, cuando Jesús pasaba por ahí, miró hacia arriba y encontró a Zaqueo arriba. ¿Qué era el árbol? El sicomoro. La Biblia habla de este árbol que es un árbol del género como el de la higuera, de los higos. No sé si ustedes han probado los higos, el postre, pie de higos, es ese árbol. Y entonces era el único que estaba ahí. Era un árbol de una higuera, hermanos. Ahí estaba. Entonces él ya había intentado porque quería estar viendo, estar de cerca, contemplar, de vista a Jesucristo. Pero él quería, y esa fuerza del corazón, hermanos, esa persistencia, hermanos, alcanzó que hubiera un medio como ese árbol. Hubo algo, hermanos, que Dios permitió en la vida de Zaqueo para que llegara Jesucristo, para que llegara la salvación, no solo a la vida de Zaqueo, sino a su casa. El sicomoro ese es el árbol de la higuera, de los higos que hablo. Pero en aquel tiempo, en aquella cultura, era un árbol dictaminado sucio, indigno e impuro. Ese árbol, fíjese, que no cualquiera se subía. Era un árbol sucio, un árbol cochino, despreciado, impuro. ¿Por qué? Me pregunta usted. Dicen los estudios que el fruto del sicomoro, del árbol, que era el higo, era para alimentar a los cerdos. Era para alimento, hermanos, de los puercos. Y los puercos no eran un animal apreciado, era un animal impuro. Por lo tanto, el alimento era para alguien impuro. Por eso nadie tocaba un árbol de sicomoro, nadie se apoyaba, ni mucho menos se subía. Pero no tenía otro árbol. Óigame bien, Zaqueo no era un árbol de mango, un árbol de guayaba, no era un árbol de aguacate. Era un árbol que nadie le hacía caso. Era un árbol que todos lo despreciaban. Pero de eso se vale el Señor. Óigame bien, de eso se vale el Señor. Siempre lo he dicho, hermano, que quizás no somos dignos. Porque hay muchas personas que dicen, es que mi vida, es que yo no dejo, es que este pecado me ata, es que no he tenido un pasado muy favorable, muy buen visto. Hermanos, pero precisamente Jesús vino por los pecadores, por los enfermos, por los rebeldes, por nosotros, hermanos, que muchas veces desistimos porque ya no queremos. Por eso vino Jesús, por los débiles, hermanos. Pero ahí estaba ese árbol. Y no le importó a Zaqueo, óigame bien, no le importó lo que dijeran. Sabe, hermanos, que al subirse Zaqueo a ese árbol impuro, hermanos, sucio, porque así lo dictaminaba la cultura, porque el fruto, el higo, era para los puercos, para los cerdos. Hermanos, si era un animal impuro, no le importó lo que dijeran. Aquel que tenía mucha prepotencia, mucho orgullo, se jactaba de tener mucho dinero, mucho intelecto, hermanos. Vemos personas así, que por ser así, hermanos, bien intelectos, hermanos, bien inteligentes y sabios de nuestras inversiones, de lo que hacemos, de lo que decimos, sin contar con Dios, eso no basta, hermanos. Y muchas veces nos hace así, duros como los muros cerrados. No damos cabida al Señor, pero aquel hombre ya había algo, solo ese querer ya había dado una energía de la perseverancia, de no rendirse. Y no le importó, dijo, pero aquí me voy a subir y aquí lo voy a ver. Y precisamente, hermanos, ahí se estaba derrumbando todo el orgullo. Ahí estaba, hermanos, toda prepotencia, hermanos. Ahí estaba toda vanagloria, hermanos. Ahí estaba todo lo material yéndose abajo, hermanos. ¿Para qué? ¿Para qué, hermano? Ahí estaba muriendo eso. Esto es como aquel poder misterioso de la siembra. Si la semilla, si el grano al caer a la tierra, dice la Biblia, no muere, pues no crece y da fruto. Tiene que morir.
Ahí estaba muriendo el yo de Zaqueo. Ahí, hermano, estaba muriendo lo material, lo orgulloso de Zaqueo. Que eso tiene que morir en nosotros. Tenemos que morir para vivir. Hermanos, tenemos que morir para vivir. Somos como esas semillitas que al caer la palabra, tenemos que morir para que nazca, brote, hermanos, una vida nueva, una vida diferente, hermanos. Y no quiero decir que los recursos materiales van a venir a alegrarnos, no, es la presencia, la recorrida constante todos los días de Jesús en nuestro interior, como lo hizo en Jericó. Mire lo que estaba causando. Y dice la Biblia, hermanos, que Zaqueo se subió cuando Jesús pasaba por ahí. Jesús miró hacia arriba y le dijo, mire, Jesús se fijó. Jesús se está fijando, lo hemos dicho, Jesús se está fijando todos los días, estos 62 días, se está fijando lo que has hecho, lo que has pensado, lo que has renegado, las buenas cosas y las malas cosas, hermano, las buenas obras y las malas obras. Jesús se está fijando. Jesús se fija que un momento como este, mucha gente dice, ay, tengo que cocinar. Que lo primero es cocinar para comer, y por eso no ven una prédica, por eso no hay una comunión como este jueves eucarístico. Hermanos, por eso no hay los tiempos de Dios, están llegando a la casa y los estamos desperdiciando. Jesús está viendo más allá, hermanos, de lo que nosotros nos imaginamos. Jesús ve tu querer, Jesús ve tu corazón, Jesús ve tus ansias, Jesús ve que hay una esperanza en tu interior, en Él, puesta en Jesús. Pero aquí tenemos un ejemplo. Jesús ve, hermano, y no solo ve ciertas cosas, sino que ve más allá. El árbol del sicomoro era un árbol de muchas ramas. Era un árbol, hermanos, de un follaje espléndido. Que Zaqueo pequeño, hermanos, y en ese montón de ramas y follaje no se miraba, se confundía. Hermano, ahí pasaba desapercibido por la gente, pero para Jesús nadie pasa desapercibido toda vez y cuando lo busquen de corazón. Quizás tú dices, no vale la pena orar, doblar rodillas. No, hermanos, Jesús ve. Aquel árbol lleno de ramas, nadie se hubiera fijado. Más que Zaqueo era bien pequeño. Hermanos, nadie, pero Jesús sí se mira, Jesús sí observa, Jesús sí mira más allá, hermanos, de lo que nosotros no nos imaginamos, ni sabemos aún qué somos y quiénes somos. Jesús ve más allá, hermano. Nada pasa desapercibido para los ojos de Jesús. Amén. Así que no te rindas. No te rindas. Lo que tú estás haciendo en la búsqueda de Dios a través de Jesucristo va a ser tomado en cuenta, como fue tomado en cuenta en la vida de Zaqueo. Dice la Biblia, Zaqueo, en ese momento que fue visto por el Señor y las palabras de Jesús que pasaba por ahí, lo miró hacia arriba y le dijo, Zaqueo, baja enseguida, porque hoy tengo que quedarme en tu casa. Qué precioso. A mí esta porción de la Biblia, este encuentro de Zaqueo con Jesús, a mí me impacta y me impactó desde la primera vez que yo escuché una prédica. Dios usó al predicador y lo desglosó tanto y esto me impactó. Cuando le dijo, baja, que hoy tengo que quedarme en tu casa. Baja enseguida, le dijo, porque hoy tengo que quedarme en tu casa. Ya. Baja ya, le digo, aquí termino la procesión, aquí va a ser otra misión, aquí va a otra, pero ahora baja, Zaqueo, porque ahorita yo voy a tu casa a quedarme. ¿Qué es esto, hermanos? Yo recuerdo que cuando yo esta prédica, Dios me estaba diciendo esto. Enseguida, cambia ya, deja ese pasado, porque hoy voy a entrar a tu corazón, porque hoy voy a entrar a tu vida. Porque hoy voy a entrar y me voy a quedar para siempre en tu vida. Yo no me imaginaba. Yo dramaticé esto ahí donde estaba en ese lugar, escuchando esta prédica. Yo le dije, Señor, pues aquí estoy. Voy a bajarme del trono que yo mismo me había hecho, que yo me creía rey de mi vida, dueño de mi vida. Y dejé entrar al Señor. Dejé entrar al Señor. Yo antes decía, y quizás cuando oía testimonio, yo un hombre que dijo, el peor error que hice fue dejar entrar a Jesús porque me cambió la vida. No, es la bendición. Desde ahí comienza la vida, hermanos. Esa es la salvación. Y entonces, hermanos, mire estas palabras que el Señor está diciendo también a tu vida, a mi vida, a todos. Paguémonos, hermanos. Ya el Señor nos vio, ya sabemos que el Señor ya sabe que tú no duermes, que tú estás preocupado, que no te alcanza el dinero, que no tienes trabajo. Ya sabe el Señor. No te preocupes, quizás el Señor no sabe, hermano. ¿Cómo no? Ya sabe que no tienes trabajo. Y yo te aseguro por fe
que el Señor ya sabe dónde vas a trabajar y vas a ganar más. El Señor dice, tú no te imaginas que yo sé cómo estás tú. Hay gente que tiene negocio. Yo hablo con muchos hermanos que están tristes, decepcionados, porque su vida está ahí, porque saben que de ahí depende, ¿verdad? Sus ingresos para solventar sus necesidades. Y esto es normal. Pero somos hijos de Dios, no estamos abandonados. Pero baja tu preocupación, baja tu miedo, baja tu incierto, bájate. Porque el Señor quiere entrar a convencerte que cuando tú abras el negocio, vas a ser por fe un negocio donde vas a llegar a romper los récords de tus ventas. Porque si tú aprovechas esto y lo recibes a través de fe, vas a ver que cuando todo esto pase, Dios, y así debe de pensar, este negocio es del Señor. Él va a entrar al negocio también, no solo a la casa ni a tu vida, va a entrar al negocio. Bájate para que el Señor entre en tu negocio. Porque muchos dejamos entrar al Señor en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra casa, pero al trabajo no lo dejamos entrar, pero al negocio no lo dejamos entrar. Bájate, querido hermano, y deja entrar a Jesús a tu vida, a tu casa, a tu matrimonio, a tu familia, a tu negocio, a tu trabajo. Déjalo entrar a tus estudios, a tu carrera profesional, a tus sueños, a tus ambiciones. Déjalo entrar. Él te está diciendo, baja tu manera de pensar, porque es mi manera de pensar. Baja tu orgullo, porque es con la humildad. ¿Ya? Baja tu estado de pasividad, porque aquí, hermanos, hay que tener pasión en esto. En medio de la prueba hay que alegrarse. Baja tu tristeza y alégrate. Porque yo, dice el Señor, voy a entrar en tu vida. No te aflijas, alégrate. Entonces, Zaqueo, óigame bien, hermanos, dice la Biblia en el verso 6 que bajó deprisa. ¿Cómo bajó Zaqueo? Deprisa. Él no dijo, lo voy a pensar. Él no dijo, no, qué linda la palabra de esta noche. Sí, a partir del lunes voy a empezar a madrugar a orar. No, enseguida. Qué lindo fuera que ahora, después de este tema, usted diga, papá y mamá, hermano, antes de comer vamos a hacer una oración. Antes de acostarnos vamos a hacer oración. ¿Verdad? Tal vez hay hogares que no han orado, 60 días y no han orado en familia. Hoy voy a leer la palabra todos los días. Deprisa, enseguida bajó él, enseguida. No le dio tiempo, hermano, no dio espacio, hermano, no dio receso, sino que se tiró. Yo creo que así como estaba Zaqueo de tocado, como estás tú, Zaqueo no bajó. Yo me imagino un Zaqueo que se tiró. Se tiró, hermano. Y no se golpeó, no se quebró, no se fracturó. Porque era el Señor que los... había multitudes, hermanos, había gente, hermanos. A los ojos del Señor, a la vista del Señor había mucha gente. Pero, óigame bien, el Señor dice que levantó su mirada y vio ese árbol, que en medio de las hojas había ahí un hombre que se llamaba Zaqueo y lo llamó por su nombre, como te está diciendo a ti, bájale a todo eso, a todo lo temperamental, a todas tus molestias, a todas tus condiciones, bájale, porque hoy voy a entrar a tu casa y tu casa va a ser diferente y tu vida va a ser diferente. Pero dale una respuesta, no espere que termine, ahorita tú solo dices gloria a Dios, amén Señor, yo recibo, esto era lo que yo esperaba, esto era. Yo andaba tocando puertas como Zaqueo y no encontraba, ni una se abrían porque todos andaban buscando a Jesús. Hermanos, deprisa, no le dé más tiempo a esto. Los tiempos que vivimos son tremendos, son difíciles, estamos en un momento pico del contagio, hermanos. Yo he platicado, óiganme bien, he platicado con familiares y hermanos y hermanas que tienen familias, miembros de nuestro ministerio, hermanos, que son positivos en el COVID, hermanos, en este contagio del coronavirus. Y es triste, hermanos, no poder estar con ellos, no saber de ellos, qué le van a decir, los síntomas y todo lo que pasa. Es triste. Gracias a Dios, hermanos, gracias al Señor que todos estamos sanos. Hermanos, Dios no ha permitido, hermanos, que eso llegue a tu casa. Y solo eso, hermanos, es motivación para estar agarrados de la mano de Jesús y seguir. Lo otro no es tan importante como la salud. Es importante, pero esto es prioritario en tu vida. Porque no, venga lo que venga, pero tomado con las manos del Señor no debemos de preocuparnos, porque Dios no va a dejar abandonados a sus hijos. No va a dejar abandonado. Entonces démosle ya rápido, hermanos, a dar respuesta, Señor, si va este cambio.
Señor, yo te doy esto, entrego a los pies de tu cruz esta manera de pensar, este orgullo, este carácter, esta molestia, Señor, este resentimiento, esta debilidad, yo la pongo a tus pies, Señor, yo aquí. Hermano, eso quiere el Señor deprisa. Bájese rápido, porque Dios ha mandado a Jesús a tu vida, a tu casa, para cambiar, para salvarla. Dice que Zaqueo bajó de enseguida, porque el Señor le dijo que tenía que quedarse en su casa. Verso 6, bajó enseguida o deprisa y con gusto recibió a Jesús. Mire, y con gusto, con agrado, no con enojo, no con tristeza, con alegría. Mire, qué lindo, hermano, con alegría recibió a Jesús. Si algo yo experimento todas las mañanas, y mi familia es testigo, es que no importa, tenemos tiempo para dormir, pero yo le doy gracias a Dios. Pues 4:30 yo vengo aquí a un lugar, a mi casa, con alegría, a encontrarme con el Señor, a través de la oración. Con gusto, hermanos, me gusta. Usted va a decir, me gusta leer la Biblia, me gusta escuchar mensajes, me gusta alabar al Señor. Eso, mire qué actitud de un hombre, hermanos, que no sabía, no visitaba iglesias, no servía, pero cómo estaba su querer. Conocer a Jesús ya estaba haciendo efectos. Fue obediente, se bajó a Jesús. Mire el efecto que hizo. Si él no tenía necesidad económica como la tenemos ahora, ¿no? Él tenía todo menos a Jesús. Nosotros nos falta todo, pero tenemos a Jesús. Y teniendo a Jesús, tú lo tienes todo. Amén. Y entonces este hombre bajó deprisa, hermano. Y con gusto, dice la Biblia, verso 6, con gusto lo recibió. Él se alegró y le dijo, ¿cómo no, Señor, te voy a recibir? Va a ser un honor, va a ser un privilegio que tú entres. En 60 días Jesús no ha entrado en muchos corazones. En 60 días de esta cuarentena Jesús no ha entrado en los hogares, en las relaciones familiares. ¿Ya? Uno tiene un Jesús, otro tiene otro Jesús, el esposo tiene otro Jesús, la esposa otro Jesús, pero no es el mismo Jesús. Porque no oramos, no estamos unidos, no nos amamos, no nos soportamos, no cambiamos, hermanos. Pero este hombre sí, iba alegre a pesar de las críticas. A pesar que la gente murmuraba hacia Jesús y hacia él. Mire qué precioso. Verso 7. Al ver esto, todos comenzaron a criticar a Jesús, diciendo que había ido a quedarse a la casa de un pecador. A esto vino Jesús. Jesús vino por los pecadores, por los enfermos, por los que no quieren, por los desobedientes, por los cómodos. Jesús vino por nosotros, por los que les cuesta, por los que no entendemos, hermanos. Por eso vino Jesús. Hermanos, por eso, Él tiene aguante, Él tiene soporte, hermanos. Él no va a dejar de persistir ni insistir hacia nuestra conversión y salvación. Él da oportunidades. Y esta era la oportunidad que aprovechó Zaqueo, hermanos. Esta es tu oportunidad, no la desaproveches. Servidor y servidora, hay mucha gente que tiene recorrido, pero hermano, no caemos en esto. Deje que Jesús esté atravesando su vida desde la mañana al anochecer en esto, en todas las áreas de su vida, como lo hizo en Jericó. Mire, atravesó de punta a punta, de este a oeste, de norte a sur. Y él se movía ahí. Y ahí fue donde encontró este hombre necesitado. Este hombre quería saber, encontró la salvación. Entonces, déjalo. Que en ese recorrido que va a hacer Jesús en tu interior, vas a encontrar la respuesta a esa necesidad. Con gusto, dice que lo recibió. Verso 8, Zaqueo se levantó entonces y le dijo al Señor. Mire qué precioso, ahí viene el cambio. Señor, le dijo, esto que me ha pasado ha significado mucho. Dentro de las multitudes tú has venido a mi casa. Tú estás en mi casa. Yo les invito a que reflexionen un poquito en estos 60 días y vean manifestaciones que Jesús sí está ahí. Y se ha hecho notar, hermanos, en dando la provisión, en dando la bendición, hermanos. ¿Cómo hemos hecho para comer? Solo Dios sabe. Cómo Dios ha permitido que muchos hermanos, sean instrumentos de Dios para llevarte una bendición, para llevarte una palabra de ánimo. Hermanos, demos gracias a Dios. Y este Zaqueo, óigame bien, se levantó y le dijo al Señor. Zaqueo se levantó entonces y le dijo al Señor, mira, Señor, que voy a dar a los pobres la mitad de todo lo que tengo, y si le he robado a alguien, le voy a devolver 4 veces. ¿Qué dijo Zaqueo? Ya estaba Jesús.
en su vida, en su casa, porque ya estaba haciendo efecto la salvación. Y entonces eso da la conversión. Y dijo, Señor, yo voy a devolver todo, lo que le he quitado a la gente. Yo lo voy a devolver. Y si le he robado a alguien, le voy a devolver 4 veces más. Mire, ¿qué es el despojo? Es dar a otros, hermanos, de lo que tiene. Hermanos, no atesoró. Y hoy es un momento, hermanos. Mire, estos son los tiempos de Dios, los momentos de Dios. Y yo les voy a dar esto. Y esto es clave. Estos son los momentos de recibir de Dios, pero son los momentos para dar de lo que Dios te da a ti. Son los momentos de la siembra. Estos son los momentos de la siembra. Siembra, querido hermano, siembra todo lo que tú tienes. Hermanos, te lo ha dado Dios. Te ha dado inteligencia, sabiduría, conocimiento, experiencia en este caminar. Siembra palabras positivas en muchos que la necesitan. Siembra el buen ánimo. Por eso yo he estado estudiando uno de los aspectos de San Pablo en estos días al visitar las iglesias. Habían problemas como estos y peores, pero Pablo, movido por el Espíritu, guiado por el Espíritu, poseedor de los dones, hermanos, y ejercía, reproducía los frutos del Espíritu Santo, siempre hacía esto y lo incitaba, lo decía, lo invitaba a que nosotros lo hiciéramos. Hermano, anímense los unos a los otros, ámense los unos a los otros. Estos son los momentos de sembrar amor, palabras positivas, el buen ánimo espiritual, hermanos, animar a la gente al salir, abrir las puertas. Decía la vez pasada, cuando esto, hermano, va a haber mucha gente triste, decepcionada, que ya no va a querer, hermanos, pero ahorita, hermano, eres lo que tú tienes, siembra, devuélvelo. ¿Cuántas veces Dios te alegró, te animó, te sanó? Devuélvelo a los que lo necesitan. Hay gente pobre espiritualmente, hermano. Hay gente raquítica espiritualmente. Anima ahí en tu casa a tus hijos, a tu esposa, a tu esposo. Ánimo, no se afligen, no se angustien. Anímense, alégrese, sonría en medio de la prueba, en medio del sufrimiento. Hermanos, sonriamos. Dios está con nosotros. Esto fue la actitud de una conversión, de un encuentro. Cuando el Señor llega, hermanos, a la casa, empieza a decir de esto. Si aquí tienes 4 panes, dé un pan. Ayude de lo que usted tenga. Ayude al que no tiene que comer. Ayude a aquel que tiene necesidad de medicina. Siembre. Son los momentos de la siembra. Y mire qué precioso en la época que nosotros estamos, en el tiempo, hermano. Estamos en mayo, ya vinieron las lluvias. Todos los campesinos se están preparando para la siembra. Este es el momento de la siembra. Espiritualmente. Es que, hermano Carlos, yo no tengo nada. Siembre sus talentos, comparta, lee sus dones, de sus talentos, y de 2 tortillas de una, que yo le digo que Dios no va a tardar, hermanos, y le va a dar, como dicen en mi pueblo, un rimero, un chinto de tortillas, porque es el momento. Eso es lo que provoca el Señor. Siembre tiempo y espacio para sus hermanos, para la comunidad. Hábleles, motíveles, comparta, y quedan colgadas estas prédicas que están tan preciosas. Bájelas y compártalas, mándeles, atore el teléfono, porque mensajes como estos de Dios salvan a la gente. Vienen momentos difíciles donde la gente, la solución para muchos en el mundo es matarse, colgarse, suicidarse, pegarse un disparo, porque ya no aguantan, porque nadie les habla de Dios. Nadie, hermanos, les lleva la palabra del mensaje. Y tú que conoces y tú que sabes, motiva. Hay tanta gente depresiva, hay tanta gente que no duerme. Y entre muchos cristianos servidores. Hermano, y usted puede decir, hermano, ¿usted por qué tiene? No tengo, me hacen falta muchas cosas, pero tengo a Jesús. Y yo comparto al Jesús vivo, de ojos abiertos y corazón palpitante. Pero yo no voy a hablar de mis necesidades, de mis angustias, porque esas la resuelve mi Señor. Toda vez y cuando yo estoy ocupado en sus cosas, dejo mi preocupación al pie de la cruz. Pero son los momentos claves. Siembre, yo le aseguro, siembre. Yo le digo a mis hijos, es el momento de sembrar. Hay veces que uno no quisiera, se cansa, pero es cuando más en estos tiempos dan ganas de predicar, dan ganas de anunciar, de motivar a los hermanos. Amén, hermanos. Y para terminar, queridos hermanos, Jesús le dijo, hoy ha llegado la salvación a tu casa, porque este hombre también es descendiente de Abraham, también es hijo de Dios.
Dios no excluye, hermanos. No sé lo que tú has hecho, tu vida, cómo estás en el pecado. Dios no excluye. Jesús va a salvar. Él no viene a condenar, a salvar lo que se había perdido. Como dice, pues el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Hay cosas quizás que tú ya las diste por perdida. Ya te fueron las ilusiones, las pasiones, los sueños de la fe, no se han perdido. Hoy el Señor está desenterrando allá en tu pensamiento todo aquello que tú sepultaste un día. Ánimos, hermanos, adelante. Levántense en el nombre de Jesús y sáquense todo ese pensamiento negativo, toda esa psicosis. Hermanos, que esos muros caigan en el nombre de Yahvé de los ejércitos. Escuche alabanza, yo motivo, escuche alabanza, aunque le digan ya aburre, mamá, papá, solo eso escucha, escúchenla. Yo le recomendaba a alguien que padece de insomnio y depresión, esas son mis recetas en el espíritu, aleluya. Le digo yo, ¿tiene un aparato de sonido? Sí. ¿Tiene alabanza? Sí tengo, pastor. Entonces, póngala a la par de su cama, en un volumen modulado. Y entonces ahí escuche, duérmase con las alabanzas. Y si me sale bastante de luz, ya no le va a salir, ahí le va a hacer milagro el Señor. Y duérmase todos los días con un ambiente de alabanza. Cuando se alaba a Dios suceden cosas maravillosas, descienden los ángeles, se caen los muros. Escuche todo el día alabanza, hermanos. Pero muchas veces o escuchamos otra música o solo viendo novelas y películas. Usted se está llenando los muros se van creciendo. Cuando uno se llena de la basura de este mundo en el conocimiento, son los muros de Jericó y cierran, y ya no entra uno a poseer la tierra. Eso era Jericó, capítulo 6 del libro de Josué. Léalo, se cierra. Entonces, con la alabanza, 7 vueltas dio el ejército y las trompetas alabando, cantando, se cayeron todas esas cosas. Hay poder en la alabanza, hay poder en la palabra y hay poder en la bendita oración a nuestro Dios. Que el Señor les bendiga a todos abundantemente en este jueves y todos los días de su vida. Que la paz siempre reine, la presencia de Dios siempre esté ahí en medio de todos ustedes. Y así como entró a la casa de Zaqueo, pues que entre Jesucristo en este momento y se quede. Como Él dijo, baja que llegaré a quedarme a tu casa, y recíbalo con gusto, hermanos, porque en Él está nuestra salvación. En Él está tu sanidad, en Él está la solución a tus problemas. En Jesucristo está la victoria de este mundo. Que Dios les bendiga a todos abundantemente. Vamos a orar. Quiero ser breve en la oración, hermanos, pero es importante. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor, por tu palabra. Bendita sea tu palabra de este día, porque es luz a nuestros pies, a nuestra vida, a nuestros pensamientos. Te alabo y te bendigo por este mensaje, porque este mensaje llega a cada uno de los corazones, Señor, como esa semillita, Señor, que va a ser sembrada. Señor, gracias, porque sabemos que hay muros que están siendo derribados, tumbados. En este momento, en el nombre de Jesús, psicosis, miedos, terror, Señor, depresión, incierto, dudas, Señor, aflicción, Señor, tristeza, soledades, Señor, desesperación, ansiedad, todos esos ladrillos, todos esos muros caen a los pies de Jesucristo. Lo creemos, lo afirmamos, porque tú tienes poder a través de la palabra, Señor, porque la palabra nos está liberando, Señor, porque tú entraste a Jericó, Señor, y así estás entrando a nuestra vida. Y dice la Biblia que cuando entraste, empezaste a recorrerla, te atravesaste, te estás atravesando en cada pensamiento. Señor, estás abriendo cada área de nuestra vida, por mucha llave que tengas, Señor, mucho candado, tú lo rompes, Señor, y abres esa puerta para que salga todo lo malo de nuestros pensamientos, de nuestra vida, de nuestras acciones, de nuestros sentimientos, y tú des la liberación que sabe dar, la salvación que sabe que necesita cada vida, cada hogar, Señor, cada familia en este momento, en el nombre de Jesús. Que sucedan estas cosas, Señor. Para ti no hay tiempo y espacio, tú estás presente aquí en tu palabra, como estás presente donde aquel hermano que ha cerrado sus ojos, donde aquella familia, Señor, que hay un miembro que invoca, pero ahí estás tú, por ese miembro, Señor, estás llegando a esa casa. Por Zaqueo llegaste a ese hogar, Señor. Gracias, Padre, porque muchos sabemos, Señor, que no va a haber impedimentos, ni muros, ni multitudes que no nos permitan, Señor, verte, tenerte, Señor, poseerte, Señor,
y compartir contigo. Hoy ha habido como ese árbol, hoy es un momento de Dios, hoy es un momento del sicomoro, Señor, que muchos lo desprecian, como esta gente despreciaba ese árbol, era un árbol de desprecio, dice, Señor, esa cultura así lo tenía, pero Señor fue de aprecio, Señor, para la vida de Zaqueo. Hoy, este momento, Señor, muchos quizás lo despreciaron, pero tú, querido hermano y hermana, que estás orando, no lo despreciaste. No despreciaste este momento y, hermano, directamente no has despreciado la palabra de Dios. No has despreciado el plan de salvación del Señor. Las soluciones, las respuestas de Dios, no las despreciaste, sino que tú te bajaste. Tú fuiste obediente al escuchar. Te bajaste del sicomoro, del árbol. Te bajaste de tu yo. Te bajaste reconociendo que hay necesidad de Jesús. Que no importa lo material que tengas, el conocimiento que tengas, porque siempre hay necesidad del Señor. En la vida, hermanos, aquel hombre cree que tiene todo y no tiene nada. Él se queda solo, como estaba Zaqueo solo, porque todos estaban en búsqueda del Señor. Pues esta es esa misma manera. Hoy el Señor, igual que la de Zaqueo, al ver nuestras intenciones, al ver tu interior, que lo está viendo, no hay duda que el Señor está viendo tu situación, ya la conoce. Él te dice, hoy llegaré a tu casa, baja deprisa, que voy a llegar a tu casa a quedarme. Él quiere quedarse, Él no va de paso, Él quiere habitar. Él quiere que tú y yo, dice el Señor, seamos uno. Como mi Padre y yo somos unos, Él quiere también que seamos uno con Él. Que nunca nos separemos, que nunca lo dejemos, donde quiera que vaya, lo llevemos en pensamiento, en obra, a Él en nuestros corazones. Que la salvación llegue a tu casa, que Jesús llegue a tu casa a reparar, a accionar, a cambiar los corazones de tus hijos, a cambiarle la ruta de vida, lo que viene adelante para nuestros hijos. Según el mundo es tremendo, es malo, es perverso, pero si el Señor está en tu casa, lo que viene para nuestros hijos, en el nombre de Dios Todopoderoso, de Jesucristo, su amado Hijo, y por el poder del Espíritu Santo, lo que nos viene para nuestros hijos es un futuro de bienestar, de bendición. Así creámoslo, hermanos. Esto va a terminar, va a pasar y vamos a salir victoriosos, con júbilo, alabando al Señor, hermanos, por malas noticias, muchas malas noticias que hay en este momento, que no se entiende, pero si algo entendemos es la palabra y los propósitos de Dios. Que Dios los bendiga, que sacie tu casa, tu vida y la vida de los tuyos, de su ternura, de su amor, de su consuelo, y que el poder del Espíritu Santo de Dios se mueva como en un principio se movía sobre las aguas, sobre tu familia. Que el manto sagrado de Jesucristo envuelva tu hogar y los proteja y los defienda de todo mal. Y que su madre, la Virgen María, la Virgen Santísima, pues nos consuele nuestro llanto, nuestra tristeza, y ella nos diga, nos lleve a los pies de Jesús y que nos diga que hagamos lo que Él nos ordena hacer y que seamos como ella, una mujer digna, esclava, sierva del Señor. Dios, gracias por este mensaje. Señor, que repose la paz y la bendición en cada uno de los hogares. Señor, gracias por todos mis hermanos que en esta noche, Señor, han sintonizado tu presencia a través de este mensaje. Gracias, Padre, todo esto se te entregue, se te pide en el poderoso nombre de tu Hijo amado Jesucristo, que Dios vive y reina en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén y amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios les bendiga a todos, paz y bien a sus hogares.